¿Estás listo para descubrir un secreto que podría cambiar tu vida para siempre? En este video, revelaremos las trágicas muertes de los apóstoles y las sorprendentes lecciones de fe que nos enseñan. ¿Sabías que cada apóstol enfrentó un destino horripilante que pocos conocen? Quédate con nosotros para explorar estas increíbles historias de sacrificio y descubrir información que nunca imaginaste. Pedro, el apóstol que se destacó como líder indiscutible de la iglesia cristiana primitiva, vivió una trayectoria marcada por innumerables desafíos y pruebas de fe. Conocido por su fervor y celo, Pedro enfrentó diversos juicios por promover el mensaje de Jesucristo en una época de gran persecución a los cristianos. Fue encarcelado numerosas veces, azotado e incluso exiliado. Sin embargo, estas dificultades no lograron debilitar su inquebrantable determinación. Uno de los momentos más impactantes de la vida de Pedro ocurrió en Roma. Condenado a la crucifixión, pidió ser crucificado cabeza abajo, pues no se consideraba digno de morir de la misma forma que su maestro. Este acto no solo destacó su humildad, sino también su profunda devoción y coraje. Su muerte se convirtió en un poderoso símbolo de fe para los cristianos de la época y para las generaciones futuras. Reflexionando sobre la vida de Pedro, observamos a un hombre que, a pesar de sus fallas humanas, demostró una fe resiliente y un liderazgo ejemplar. Su capacidad de levantarse tras cada caída y continuar diseminando el mensaje de Cristo mostró su inquebrantable compromiso. Esta historia de resistencia y sacrificio le aseguró un lugar honrado en la memoria colectiva de la Iglesia. Pedro fue más que un seguidor, fue un pilar fundamental de la fe cristiana. Su ejemplo de coraje, devoción y humildad continúa inspirando a millones de fieles en todo el mundo, convirtiéndolo en un verdadero ícono de inspiración espiritual. Andrés, hermano de Pedro, es una figura que muchas veces pasa desapercibida, pero su vida es un impresionante ejemplo de dedicación y coraje. Como misionero, recorrió regiones de Escitia y Grecia, llevando el mensaje del Evangelio a pesar de las inmensas adversidades. La determinación de Andrés era inquebrantable. Predicaba incansablemente, sabiendo que su misión era mayor que los riesgos que enfrentaba. En una época en que los cristianos eran ferozmente perseguidos, él mantuvo su fe y continuó esparciendo la buena nueva. En cada sermón, inspiraba a otros a seguir el camino de Cristo, reforzando el poder de la fe y el amor incondicional. El destino de Andrés, sin embargo, fue trágico. En Patras, Grecia, fue capturado y condenado a la crucifixión. Aquí surge un detalle especial y doloroso. Andrés fue crucificado en una cruz en forma de X, un símbolo trágico de su martirio. Pero incluso en ese momento de extremo sufrimiento, no vaciló. Mostrando un espíritu de profunda misericordia, Andrés hizo un pedido sorprendente. Imploró clemencia no para sí mismo, sino para aquellos que lo estaban matando. En su último acto encarnó la enseñanza de Cristo sobre el perdón, tocando profundamente el corazón de todos los que presenciaron su martirio. Y entonces viene la pregunta que resuena en nuestras mentes: ¿tendríamos nosotros tanta fe ante tanta adversidad? La vida de Andrés nos obliga a reflexionar sobre la profundidad de nuestras propias convicciones y la fortaleza de nuestra fe, invitándonos a considerar hasta dónde estamos dispuestos a llegar por lo que creemos. Santiago, hijo de Zebedeo, fue una figura crucial entre los 12 apóstoles, desempeñando un papel vital en la propagación del mensaje cristiano. Su vida, marcada por fervor y dedicación, culminó en una tragedia que resonó profundamente en la comunidad cristiana de la época. En el año 44 después de Cristo, bajo el reinado de Herodes Agripa I, Santiago enfrentó un destino sombrío. Sentenciado a ejecución, fue decapitado, convirtiéndose en el primer mártir entre los apóstoles. Esta ejecución, ordenada por Herodes Agripa I, no fue solo un golpe contra Santiago, sino un intento calculado de detener el crecimiento del cristianismo. Sin embargo, en lugar de silenciar la fe de los discípulos, la muerte de Santiago pareció inflamar un fervor aún mayor. Enfrentó su juicio y ejecución con una valentía inquebrantable, una fe tan fuerte que hasta hoy sirve de inspiración para muchos. La muerte de Santiago preparó el terreno para futuras persecuciones a los cristianos, pero también solidificó la determinación de los seguidores de Cristo.
Su ejecución fue un marco que demostró la seriedad y el potencial costo de seguir la nueva fe. La noticia de su decapitación debió haber esparcido una mezcla de miedo y admiración entre los primeros cristianos. Ellos vieron en el sacrificio de Santiago una prueba concreta de que el mensaje de Cristo exigía la más profunda devoción y, en muchos casos, el sacrificio supremo. No es difícil imaginar cómo habría sido diferente la Iglesia sin el sacrificio de Santiago. Su muerte no fue en vano. Galvanizó a la comunidad mostrando que la fe cristiana no sería suprimida por la fuerza bruta. Sin ese sacrificio inicial, tal vez la resiliencia de la Iglesia primitiva no se habría manifestado con tanta fuerza y claridad. El coraje de Santiago resuena a través de los siglos, un testamento al poder de una fe inquebrantable ante la adversidad. Juan, a menudo llamado el apóstol amado, vivió una vida de impresionante resiliencia. Imagina a un hombre que, en medio de inenarrables persecuciones, sobrevivió a un horror que pocos podrían siquiera imaginar: ser hervido en aceite. Este aterrador episodio, que podría haber sido su fin, solo marcó el inicio de una nueva fase de su misión. Tras sobrevivir a este intento de ejecución, Juan fue exiliado en la isla de Patmos. Lejos de entregarse a la desesperación, encontró fuerzas para continuar su testimonio. En ese lugar austero e aislado, Juan recibió visiones que compondrían uno de los textos más enigmáticos y poderosos del Nuevo Testamento: el libro de Apocalipsis. Sus visiones retratan la batalla final entre el bien y el mal, ofreciendo esperanza y advertencias para las futuras generaciones. Los escritos de Juan no son solo registros históricos o teológicos, son un legado de resistencia y fe. Hasta hoy, sus palabras resuenan como fuentes de inspiración para aquellos que enfrentan tribulaciones. Su relato del Apocalipsis incita el intelecto, mientras su indomable perseverancia habla al corazón de cada creyente. Al reflexionar sobre la vida de Juan, queda la pregunta: ¿tendríamos nosotros la misma valentía y fe inquebrantable ante tantas adversidades? Su historia nos desafía a considerar la profundidad de nuestra propia creencia y a encontrar fuerza en nuestra fe, independientemente de los desafíos que podamos enfrentar. Es una narrativa de triunfo sobre la desolación, de esperanza que surge en medio de la desesperación. La vida de Juan, marcada por sufrimiento, exilio y revelaciones divinas, sigue siendo un faro para todos aquellos que buscan inspiración en las pruebas y tribulaciones del día a día. Felipe dedicó su vida a diseminar el Evangelio en las regiones de Asia Menor y Hierápolis. Persistente en sus esfuerzos, viajó extensivamente, enfrentando innumerables desafíos en la propagación del mensaje de Cristo. En Hierápolis, Felipe se convirtió en una figura central, atrayendo seguidores y convirtiendo a muchos al cristianismo. A pesar de las adversidades, Felipe nunca retrocedió. Su compromiso con su misión era inquebrantable y continuó esparciendo la palabra de Dios con fervor y devoción. Sus enseñanzas y predicaciones tenían un profundo impacto en la comunidad local, fortaleciendo la fe cristiana en una región predominantemente pagana. La dedicación de Felipe no pasó desapercibida. Los líderes locales lo veían como una amenaza, temiendo la creciente influencia del cristianismo. Alrededor del año 80 después de Cristo, Felipe fue capturado y sometido a un acto de extrema crueldad. Fue crucificado cabeza abajo en Hierápolis, un destino terrible que aceptó con coraje y firmeza. Reflexionando sobre su vida y sacrificio final, somos recordados del profundo compromiso de Felipe con su fe. Sabía de los riesgos, pero su misión era mayor que su propio bienestar. La historia de Felipe levanta una inquietante cuestión: ¿por qué tantos estaban dispuestos a morir por su fe? La inquebrantable convicción de estos apóstoles, el sufrimiento que soportaron y las vidas que transformaron continúan inspirando hasta el día de hoy. Bartolomé es uno de los apóstoles más intrigantes, con una historia marcada por impresionantes viajes misioneros. Tras la dispersión de los apóstoles, Bartolomé emprendió jornadas que lo llevaron a lugares como India y Armenia, además de otras partes de Asia. En estas tierras distantes, se dedicó a esparcir el mensaje de Cristo, enfrentando culturas diferentes y, a menudo, hostiles. Su inquebrantable fe fue repetidamente puesta a prueba,
especialmente en Armenia, donde fue confrontado por aquellos que se oponían a su mensaje. A pesar de las constantes amenazas, Bartolomé permaneció resuelto, afirmando su fe ante las persecuciones. Sabía que su misión era mayor que cualquier peligro que pudiera enfrentar. La valentía de Bartolomé tuvo un fin trágico pero poderoso. Fue desollado vivo y decapitado en Armenia, un brutal testimonio de su dedicación al Evangelio. Su muerte no fue en vano. Por el contrario, sirvió para enaltecer su valentía y la profundidad de su fe, inspirando a muchos otros a seguir su ejemplo. La historia de Bartolomé nos desafía a reflexionar sobre nuestra propia comprensión del sufrimiento y la fe. Ante tanta crueldad, ¿cómo reaccionaríamos en su lugar? ¿Tendríamos la misma fuerza y devoción para mantener nuestra fe inquebrantable? Bartolomé nos invita a mirar dentro de nosotros mismos y cuestionar nuestro compromiso con lo que creemos, guiándonos en una jornada de introspección y fortalecimiento espiritual. Mateo, antes de encontrar a Cristo, era un recaudador de impuestos, una profesión notoriamente odiada por sus contemporáneos. Conocido también como Leví, Mateo trabajaba al servicio del gobierno romano, a menudo siendo visto como un traidor por su propio pueblo. Pero fue precisamente en este contexto de desprecio social que tuvo un encuentro transformador con Jesús. Convocado por Jesús mientras realizaba su ardua tarea, Mateo lo dejó todo para seguir al Maestro. Su jornada de redención es una prueba de que nadie está fuera del alcance transformador de la gracia divina. De un recaudador de impuestos desconfiado, Mateo se convirtió en un ardiente apóstol, dedicando su vida a la predicación del Evangelio. Después de la resurrección de Cristo, Mateo emprendió su misión evangelizadora, llevando el mensaje de Cristo a lugares lejanos como Etiopía y Persia. Predicó apasionadamente, enfrentando desafíos y peligros en el camino. Fue en Etiopía donde su jornada terrenal encontró un trágico final. Mateo fue martirizado, apuñalado, mientras cumplía su deber de fe. La historia de Mateo no es solo una crónica de martirio, sino también una narrativa de redención y servicio dedicado. Es un ejemplo vivo de cómo el amor de Cristo puede transformar incluso a los más marginados. A través de su valiente defensa del Evangelio y su sacrificio final, Mateo nos enseña el poder del perdón y la transformación. Reflexionar sobre la vida de Mateo nos invita a considerar cómo podemos también perdonar y transformar nuestras propias vidas. Su historia es un recordatorio de que el verdadero cambio es posible y que un corazón dedicado al servicio puede superar cualquier injusticia o prejuicio. Mateo, de traidor a santo, nos ofrece una poderosa lección sobre la profundidad del amor divino y el potencial infinito para la redención humana. Tomás, también conocido como Dídimo, ganó fama como el apóstol escéptico. Quizás es más recordado por dudar de la resurrección de Jesús hasta que pudo ver y tocar las heridas del Cristo resucitado. Pero más allá de esa duda inicial, la vida de Tomás es una poderosa jornada de transformación que va de la incertidumbre a una fe inquebrantable. Después de Pentecostés, Tomás llevó su misión evangelizadora a regiones hoy conocidas como Partia, Persia e India. En particular, en India no solo predicó, sino que también fundó varias comunidades cristianas. La valentía y dedicación de Tomás en tierras distantes no solo demuestran su profunda fe, sino que también lo colocan entre los verdaderos héroes de la propagación inicial del cristianismo. Desafortunadamente, la trayectoria de Tomás tuvo un trágico final. Según la tradición cristiana, fue martirizado a puñaladas en India. Este destino fatal ocurrió en Meliapur, cerca de Chennai, donde hoy existe una basílica en homenaje al apóstol. Su historia de duda y fe, culminando en el martirio, sirve como un recordatorio contundente del sacrificio y la determinación que marcaron su vida y misión. Santiago, el menor, también conocido como Santiago, hijo de Alfeo, fue uno de los apóstoles cuya trayectoria está marcada por una tragedia profundamente impactante. Como líder de la Iglesia en Jerusalén, desempeñó un papel fundamental en la organización y fortalecimiento de la comunidad cristiana primitiva. Sin embargo, su liderazgo fue abruptamente interrumpido en el año 62 después de Cristo.
La decisión de eliminar a Santiago fue motivada por su creciente influencia y la resistencia de las autoridades religiosas. Fue atacado y arrojado desde el pináculo del templo, un lugar de extrema altura y riesgo. Sobreviviendo a la caída, fue brutalmente golpeado hasta la muerte con un bastón de batanero. A pesar de la violencia de su muerte, el legado de Santiago perduró. Su capacidad para inspirar y guiar a los primeros cristianos dejó una marca indeleble en la historia de la Iglesia. Su martirio no solo ejemplifica la brutalidad enfrentada por los apóstoles, sino que también refuerza la profundidad de sus convicciones y la fe que sustentaba su misión. Judas Tadeo, también conocido como Judas, hermano de Santiago, fue uno de los 12 apóstoles que dedicó su vida a la propagación de la fe cristiana. Es reconocido por haber escrito la Epístola de Judas, un texto que continúa inspirando a millones de fieles en todo el mundo. Su misión no terminó con la escritura. Al contrario, recorrió caminos difíciles y peligrosos junto a Simón el Celote, llevando la palabra de Cristo hasta los confines de Persia. Con una fe inquebrantable, Judas Tadeo no se dejaba intimidar por las dificultades. Desafortunadamente, su devoción y valentía lo llevaron a un trágico final. Fue martirizado brutalmente, golpeado hasta la muerte por aquellos que se oponían a su mensaje de amor y salvación. A pesar de la brutalidad de su fin, Judas Tadeo permaneció firme en su fe hasta el último momento, sirviendo como un eterno ejemplo de perseverancia y devoción. Su historia nos desafía a reflexionar sobre nuestra propia persistencia en la fe. ¿Podemos, como Judas Tadeo, mantener nuestra creencia firme incluso ante las adversidades? Su dolorosa y heroica jornada continúa inspirando a los cristianos a mantenerse fieles, independientemente de las circunstancias. Simón, conocido como el Celote, fue un fervoroso misionero comprometido con la propagación de la fe cristiana. Su determinación lo llevó a tierras distantes, predicando el Evangelio en regiones como África y Persia. Su pasión por Cristo era inquebrantable, enfrentando innumerables desafíos y peligros en su jornada. En Persia su destino fue cruel. Fue aserrado por la mitad, un trágico símbolo de su intenso sacrificio y devoción. La vida y muerte de Simón el Celote nos recuerdan el coraje y el absoluto compromiso de estos primeros seguidores de Cristo, que no dudaron en dar sus vidas por el Evangelio. Reemplazar a Judas Iscariote fue una tarea crucial, y Matías fue el elegido para llenar esa vacante. Después de la traicionera despedida de Judas, Matías asumió el desafío y dedicó su vida a la predicación. Comenzó su misión en Judea, compartiendo enseñanzas y fortaleciendo la fe de los nuevos cristianos en la región. Posteriormente, la misión de Matías lo llevó a Etiopía, donde continuó difundiendo el mensaje de Cristo. La trayectoria de Matías muestra a un hombre devoto, siempre en movimiento, abriendo nuevos caminos para la palabra de Dios. Sin embargo, su compromiso no pasó desapercibido por los adversarios de la fe. En su regreso a Jerusalén, Matías enfrentó un destino sombrío. Fue apedreado y decapitado, un triste y trágico final que subraya su lealtad incondicional a la causa cristiana. La historia de Matías es un poderoso recordatorio del extremo sacrificio, hecho por aquellos que dedicaron sus vidas a la Iglesia primitiva. Recordando las trayectorias de los 12 apóstoles, es imposible no sentir un profundo respeto por sus inmensas pruebas y sacrificios. Estos hombres, que caminaron al lado de Cristo, enfrentaron algunas de las adversidades más crueles e inimaginables en nombre de la fe. Desde intensas persecuciones hasta brutales ejecuciones, cada uno de ellos llevó una cruz particular, contribuyendo de manera crucial al fundamento de la Iglesia cristiana primitiva. Estos sacrificios no fueron en vano. Al contemplar la historia de cada apóstol, percibimos el impacto que sus obras y sufrimientos tuvieron en la difusión del cristianismo. Sembraron la fe en tierras hostiles, inspiraron conversiones masivas y aseguraron, a través del costo de sus propias vidas, que el mensaje de Jesucristo trascendiera los tiempos y las fronteras. Al reflexionar sobre estas historias de coraje y devoción, somos llamados a ponderar sobre nuestra propia fe en los días de hoy. ¿Estamos listos para hacer sacrificios en nombre de nuestras creencias?
Las historias de estos hombres nos recuerdan la importancia de mantener nuestra fe firme, incluso ante las adversidades que surgen en nuestro camino, y de cómo la verdadera devoción puede mover montañas y transformar vidas. Si estas historias de fe y sacrificio tocaron tu corazón, te invitamos a suscribirte al canal y compartir este video. Al hacerlo, no solo ayudas a difundir estas poderosas lecciones, sino que también te unes a una comunidad de personas que buscan comprender y vivir la profundidad de su fe. Comparte tus propias experiencias y déjanos saber cómo estas historias te han inspirado. Juntos, podemos continuar explorando los misterios y revelaciones bíblicas que iluminan nuestros caminos.